Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Ser de la familia de Jesús no es un trámite, no depende de un ritual. Ser de la familia de Jesús no es un tema de raza o de sangre, sino, según la palabra de Dios, ser de la familia de Jesús es vivir su voluntad, es cumplir de la mejor manera y lo que nuestras fuerzas nos permitan, cumplir su voluntad en nuestra vida. A veces será más fácil que otras y a veces será más difícil que otras veces, pero para ser de la familia, con lo que esto implica, es decir, hermano, hermana, familiar de Jesús, no es un tema de sangre, no es un tema de raza y no es un tema de trámites o ritos. No es que porque nos bautizamos ya somos de la familia de Jesús y con eso basta. Tampoco es que si nacimos en Israel y nuestro tipo de sangre es del tipo de la de Jesús, entonces somos de su familia. No. Los israelitas creían que por ser del pueblo y de la raza judía ya estaban salvados, y a veces los católicos podemos llegar a creer que porque estamos bautizados ya estamos salvados, o porque si al último minuto llega un sacerdote a dar la unción de enfermos ya me voy al cielo. Y Jesús no dijo eso. Jesús habla de poner en práctica, es decir, llevar a lo práctico de la vida la voluntad de su Padre. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis parientes? Dice Jesús. Ese día, cuando el texto que acabamos de escuchar nos cuenta que le dicen: te están buscando tu familia. Aclaración que ya se ha hecho millones de veces, pero nunca está de más. Cuando el Evangelio habla de hermanos, no dice hermanos de la misma madre, porque en el idioma de Jesús, en el modo como se escribieron los Evangelios hace tanto tiempo atrás, con poquitas palabras se decían muchas cosas, con el mismo vocablo hebreo, arameo, que es como se escribió el Evangelio, se decía hermano, hermana, primo, hermano, pariente cercano. O sea, la familia se criaba así como comunitariamente en grupo, y con la misma palabra se decía todo esto. Entonces, esta familia que se acerca a la madre de Jesús, seguramente primos hermanos, parientes cercanos que se habían criado con él en Nazaret, quieren hablar con Jesús. ¿Y por qué no se pueden acercar? Por la cantidad de discípulos que está teniendo Jesús para ese tiempo, que lo siguen, que se sientan en la puerta y quieren escuchar. Entonces no dejaban el paso a otros, porque eran muchos, y le dicen: está tu familia. Y Jesús aprovecha para dejar en claro que para ser su familia no es un problema de sangre. De esa manera Jesús está ese día derribando lo que implica los lazos familiares, para que no sea la única forma de poder ser cercano a Jesús un tema familiar. No tiene ningún privilegio un primo con respecto a un discípulo frente a Jesús. No tiene ningún privilegio un judío que un argentino, que un paraguayo, que un hindú. Ninguno tiene privilegio. Cualquiera que cumpla la voluntad de Dios que Jesús nos enseñó, ese es como si fuera hermano de Jesús, hermano menor o primo hermano preferido. No hay un límite. No es que yo, como nací acá en esta parte del mundo, en esta época,
y a Jesús lo voy a ver de lejos, si es que lleva al cielo. Jesús nos invita a ser hermanos. Aprovechó ese momento para decir que todos, en cualquier momento de la historia y en cualquier rincón del mundo, podíamos pasar a ser hermanos, parientes cercanos. En la primera lectura se habla de cómo Dios bendice, beneficia a su pueblo. Esto es del Antiguo Testamento, mucho antes de Jesús, pero también hay algo que une con este Evangelio, porque ahí Dios va a actuar y va a bendecir a un pueblo que estaba siendo esclavizado y que va a terminar libre, pero le pide algo. Así como Jesús, para ser parientes, nos pide algo, Dios, para liberar a un pueblo que era esclavo, también pide algo. Pide poquito comparado con lo que Él hace, pero pide. Cuando estaban por cruzar el Mar Rojo, ¿qué le dice Dios a Moisés? Extended tu mano sobre el mar. Moisés extiende la mano y Dios sopla y corre el mar. ¿Quién hace más? Y el que hace más ahí es Dios. ¿Qué le dice a Moisés? Extende la mano. Y cuando Moisés extiende la mano, Dios sopla y saca el mar. ¿Quién hizo la parte más grande? Dios, obviamente. Pero le pidió a Moisés extender la mano, por lo menos. ¿No? Por lo menos. Mínimamente. Bueno, en nuestra vida Dios puede hacer cosas muy grandes, pero hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Y aunque sea pequeña, la tenemos que hacer. Porque si yo no hago, aunque sea mi pequeña parte, Dios no tiene por qué venir a resolverme todo el resto. Por lo menos. Señor, quiero estar sano. Bueno, toma el medicamento al tiempo que te dijeron, a la hora que te dijeron. No comas lo que te dijeron que te hace mal. No sé, descansar el tiempo que te dijeron que hagas el reposo. No, me operé, pero creo en Dios y entonces no voy a hacer reposo porque Dios a mí me sana. No, pará, hacé tu parte y Dios te va a poder dar mucho más. Con ejemplos de salud, pero cualquier ejemplo. Cuando tenemos, por ejemplo, que liberarnos de situaciones que nos están haciendo daño. Hoy se habla de relaciones tóxicas, se dice, cuando amistades, relaciones de pareja, o no sé, grupos donde uno sabe que le está haciendo mal, que no está haciendo bien eso, pero no puede dejarlo. Y no, porque, ¿cómo? Y, bueno, hace tu parte, Dios te puede liberar. Dios puede darte la fortaleza de liberarte, pero poné tu granito de arena. Hay un pasito que lo tenés que hacer vos. Señor, dame trabajo. Bueno, por lo menos salí a buscar. Y sí, como aquel que se queja que nunca gano nada, bueno, comprar un billete de lotería, por lo menos una rifa. Si no, es muy fácil quejarse de que nunca gana nada. En todo proceso de vida, en donde Dios tiene un gran poder para poder hacer, hace falta algo que es nuestro pasito, nuestra parte. Y Dios, como no nos malcría, porque no es paternalista que viene a resolvernos todo para que no hagamos nada, es un papá. No es lo mismo ser padre que ser paternalista. No nos trata de inútiles resolviendo todo Él. Él sabe que tenemos capacidades. Hay una parte en cualquier proceso de vida que nosotros queramos vivir, atravesar para mejorar, hay una parte que debemos hacer nosotros. Moisés, extendé tu mano, y Dios sopló y sacó el mar. A los judíos les dijo, bueno, ustedes caminen, pero pudieron caminar en seco porque Él había corrido el mar. Y cuando los querían perseguir, Dios vuelve a poner el mar para que no lleguen los egipcios a capturar. O sea, siempre Dios hace una gran parte, pero ellos pusieron la mano, caminaron, no se frenaron, no volvieron para atrás, siguieron caminando recto y llegaron a la libertad. A veces nosotros debemos salir de ciertos ambientes, tenemos que dejar ciertas relaciones, tenemos que salirnos de ciertas situaciones que no nos hacen bien, que sabemos que son tóxicas, que sabemos que nos atan, y buscamos, no, lo que pasa, que no es tan malo, nos queremos justificar, nos autoengañamos, nos mentimos, porque hay una comodidad, un gusto, un disfrute en ciertas cosas que no queremos soltarlo. Entonces nos estamos perdiendo. Voy a poner un ejemplo medio bruto, pero no sé, un súper asado por no querer dejar un chupetín. Y el chupetín me gusta, y sí, bueno, pero si lo dejas hay algo mejor. Cada uno ponga a hacer la comida que más le guste, ¿no? Como ejemplo. Dios nos va a pedir por momentos cosas que nos parecen enormes sacrificios, pero para no sabes lo que viene después. Como lo único que veo es lo que tengo, dejar lo que tengo me parece que pierdo todo.
porque todavía no veo lo que viene después. Le pasa al bebé que para nacer tiene que pasar por el trauma del parto y siente que muere y viene la vida. Nos pasan los ejemplos y todo eso te tiene que servir para ver que quizás si en este momento sentís que Dios te está pidiendo que hay algo que tenés que dejar atrás, que hay algo que tiene que tener un punto final, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque cuando Dios pide, acordate, es mucho más lo que va a dar. No te lo va a mostrar antes. Tenés que tener fe. Lo que viene es mejor. Si es que verdaderamente hay voluntad de Dios y Dios te lo está pidiendo. Los caprichos y las cosas nuestras como idea a veces son buenas, a veces no tan buenas, pero hablamos de cuando Dios claramente te está haciendo ver que hay algo que hay que cortar porque lo que viene es más grande. La Biblia nos cuenta, hoy leímos un cachitito de la liberación de Egipto, pero es muy largo lo que cuenta el Éxodo. Los hebreos que salieron a la libertad con Moisés caminaron por el desierto 40 años y ahí se quejaban y querían volver. Porque, y bueno, ser libres es una responsabilidad muy grande. Preferían estar esclavos, pero que les dieran la comida los egipcios, cebolla, pan. Está una frase en la Biblia que trasciende la Biblia: lloramos las cebollas de Egipto, porque eso es lo que hacían los judíos. Lloraban las cebollas de Egipto, pero ahora eran libres. Y bueno, pero tenían que trabajar, salir a buscar la comida. Y no, es más fácil lo otro. Es más fácil, pero te anula, no te hace crecer, te tiene sometido. Por eso cuando Dios pide algo, Él va a dar algo mucho más grande, pero hay que creer. Para ser de la familia de Jesús, ¿qué hay que hacer? Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi primo, pariente de Jesús, nada más y nada menos que pariente de Jesús. Quien quisiera, pudiera, todos podemos. No sé si todos lo queremos, pero todos podemos ser parientes de Jesús. Cuando repito, no es que y bauticen a todos y enséñenles a poner en práctica lo que yo les enseñé. Así que el bautismo solo no basta. Noticia, digo, por las dudas que no lo supieran, vamos enterándonos, no va a salir en crónica, el bautismo no basta, una placa roja no va a salir, no se van a enterar así. Pero lo dice el Evangelio. Para estar con Jesús, para ser salvados, para ser de su pueblo, para construir su reino, y más todavía, para ser de su familia, hay una práctica de vida en lo cotidiano que debemos llevar adelante. Qué difícil le pareció al pueblo de Israel tener que cruzar el Mar Rojo, pero gracias a eso fueron el pueblo de Dios, y de ahí vino Jesús y se liberaron. Les pareció difícil la epopeya de salir en libertad, pero fue grande lo que vino. Qué difícil les hubiera parecido seguramente a los discípulos que escucharon poner en práctica la voluntad de mi Padre. Uy, y yo con mis pecados y me pide que haga la voluntad de Dios. Y sí. Y también a nosotros que hoy en día, en el año 2019, como si yo puedo ser familiar de Jesús, sí, pero tenés que poner en lo cotidiano de tu vida en práctica los valores del Evangelio. Y posiblemente por momentos te sientas que estás loca, que estás loco, que te miran raro porque intentás vivir valores que dicen que pasaron de moda, porque intentás vivir certezas y fidelidades que todo el mundo se te ríe porque no los tiene como algo importante. No importa. En lo secreto de las decisiones que tomás cada día en lo profundo de tu corazón, te estás transformando en familiar de Jesús. En lo secreto de esas decisiones pensadas, discernidas, esos pasos que vas dando, no, esto está bien y voy con esto porque está bien, y esto está mal y lo voy a dejar porque está mal, aunque la mayoría vaya al otro lado, no me importa, porque esa mayoría se está perdiendo ser pariente de Jesús. Y cuando digo pariente, digo lo que Él dijo, ¿no? De su sangre, de sus hermanos. ¿Para qué me sirve? Y para que ante cualquier cosa el que me defienda sea mi hermano mayor, sea Jesús. Y no una mayoría de gente que no sabe ni a dónde va, vacíos, huecos a veces. ¿Y qué me va a defender? ¿De cuándo? ¿De qué? ¿Me van a salvar? Pidámosle al Señor entonces que, aunque por momentos nos parezca difícil o nos parezca hasta imposible seguirlo, que nos venga a la memoria y al corazón este recuerdo
su pueblo cruzando el Mar Rojo, porque Moisés puso así la mano, pero Dios sopló. Que nos venga a la memoria la palabra de Jesús, cumplir la voluntad de mi Padre, entonces vas a ser mi pariente. Que nos venga a la memoria lo que le cuesta a un bebé nacer, pero lo que viene es mejor. O el dolor de la muerte, pero la vida eterna es mejor. Ayúdate con ejemplos para darte cuenta que si hoy Dios te pide algo, hay que hacerlo. Y si Dios te pide cortar algo, hay que hacerlo. Y si Dios te pide torcer un rumbo o reafirmar algo, hay que hacerlo. Nunca nos deja, nunca defrauda. Y aunque parezca interminable los 40 años del desierto, ¿qué fueron 40 años comparado con los miles y miles de años que vinieron después en libertad y de la mano del mismo Salvador que nació de ese pueblo y que un día se animó a salir de la esclavitud? Animémonos también a salir de las esclavitudes y a ser parientes de sangre, de carne, de valores, de idea con el mismo Jesús. Que así sea. Gracias, Señor.